Le dije hace un ratito, habíamos escuchado declaraciones de algunos candidatos y sobre todo últimas declaraciones de un candidato a gobernador, el senador Rodríguez A, y dijimos, va a estar el ministro de Gobierno y le vamos a preguntar qué opina de algunas declaraciones que han dado algunos candidatos. Primero, el enorme agradecimiento al ministro. Rápido sale de su casa llena ciudad de Villa Mercedes y nos visita. Doctor Moni Ruiz, un gusto tenerlo, ¿eh? Muchas gracias por la invitación, buen día a toda la audiencia y la verdad que cada vez que usted me invita yo hago todo lo posible por estar. Está bien, yo le he dicho, es o el único ministro que nos acepta apenas lo llamamos. Nosotros que doy una vuelta bárbara. Un doble agradecimiento por el viaje y por venirse un ratito con nosotros, porque después del discurso del gobernador es un ministerio que trabaja un montón. Lo decíamos hoy a la mañana, para algunos sectores el gobernador se quedó corto en anuncios y para otros sectores fue corto en el tiempo, pero abarcativo integralmente a todo lo que pretende el gobierno. Bueno, mire, yo creo que lo más importante de todo es que fue un discurso que trató la realidad argentina. Normalmente el discurso del 1 de abril es una rendición de cuentas sobre lo que se hizo el año anterior. Eso está muy detallado en lo que le dejó a los legisladores como una especie de libro. Pero me parece que en el contexto de la Argentina era importante el discurso político que dio el gobernador y también, de alguna manera, no hacer promesas vanas, no venir a prometer lo que no se puede cumplir. Habló mucho de la prudencia y de la racionalidad administrativa y de cómo se maneja un presupuesto público. Me parece a mí que eso es lo que está pasando quizá en algún sector o en algunos sectores. Están haciendo promesas que no van a cumplir aun cuando pudieran llegar al gobierno. Por lo tanto, a mí me parece que aún en campaña el gobernador demuestra lo que es ser serio, prudente y respetuoso. No intentar con un discurso engañar a nadie. La verdad que la realidad argentina es muy compleja y hay que asumirlo como tal. Usted piense que la devaluación, la inflación, los tarifazos, la recesión, las tasas de interés están haciendo mella de una manera incontenible en el pueblo argentino. Entonces tenemos que ser serios, tenemos que decirle la verdad y tenemos que decir, tenemos que estar juntos, tenemos que trabajar en conjunto, tenemos que hacer un esfuerzo, pero no hay recetas mágicas cuando hay un gobierno nacional que plantea todo eso que le he dicho. Doctor, cuando usted dice que el gobernador fue prudente y dijo que no promete lo que no puede cumplir, ¿es un mensaje para al menos dos candidatos? ¿Han dicho lo que van a hacer cuando todavía falta un rato para la elección? No, yo trato... Porque el mensaje era para alguien. Mire, estoy seguro que usted, igual que yo, conoce lo que se decía durante mucho tiempo como el teorema de Baglini. Baglini era un diputado nacional, mendocino, que fue presidente del bloque, y él decía, mientras más lejos está del gobierno, más irracionales son las propuestas. Entonces quiere decir que cuando uno sabe que no va a ganar, dice cualquier cosa, porque sabe que no lo va a cumplir. Y yo en algunos candidatos estoy viendo eso. Por eso digo, por ahí la prudencia, por ahí la racionalidad con la que Alberto Rodríguez plantea los temas, quizás a alguno no le gusta, pero al pueblo de San Luis le da mucha tranquilidad, le da certeza y sabe que no es un gobernador que está en campaña, sino que en definitiva es alguien que es un piloto de tormenta, que en un contexto sumamente difícil y complicado no viene a prometer lo que no puede cumplir. Sí les dice, mire, nosotros no vamos a tener deuda, no vamos a tener déficit, vamos a cuidar las finanzas, vamos a cuidar a los puntanos, vamos a cuidar el empleo y está absolutamente garantizado el plan de inclusión y por otro lado, el mayor aumento que hay en la administración pública provincial de todas las provincias, que es el 40%. Pero no solo eso, porque por ahí uno también escucha decir, che, guarda con esto, guarda. Alberto no solo dio el 40% de aumento, hizo la recategorización que habíamos convenido de alguna manera con los gremios ante un pedido de un sector muy importante de nuestros compañeros de empleados públicos y también un pase masivo a planta permanente para todos los que tuvieran más de 5 años de antigüedad. ¿Sabe quién fue el último gobernador que había hecho lo mismo? No. Alberto Rodríguez A en el año 2011. Está bien. Por lo tanto, en definitiva, los empleados públicos están tranquilos porque él sabe que Alberto no promete cosas que no puede cumplir, pero sí
trabaja permanentemente para que estemos mejor. Algunos sectores de la oposición y también el periodismo esperamos, me incluyo, más definiciones de seguridad, más definiciones de transporte. Habló de inversión en seguridad, pero no habló de política. Hay un nuevo ministro, algún cambio de rumbo, el tema transporte. Digo, ¿eso va a ser tarea de los legisladores o el gobernador prefería apuntar a donde usted dice en este mensaje de cada 1 de abril? No, esos temas que usted dice son sumamente complejos y difíciles. Nosotros quisiéramos poder estar, en definitiva, en un acuerdo con la oposición, que es decir, ¿cómo se combate la inseguridad? Porque la inseguridad es un flagelo que tiene no solo la República Argentina, sino toda Latinoamérica. O sea que no es un fenómeno local. Lo que pasa es que tenemos que tratar de ponernos de acuerdo de cómo vamos a hacer. Y nosotros estamos, y eso sí lo definió Alberto Rodríguez, 2 o 3 cosas sobre ese tema. Dijo, no estoy de acuerdo con la mano dura y tenemos que profundizar el desarrollo social y la educación. Son cosas que por ahí, como es a largo plazo o es a un tiempo, no queda bien por ahí o no cae bien en la sociedad. Pero en definitiva no hay una sociedad segura en una sociedad que no se desarrolla. En este contexto a donde nos ha llevado el presidente Macri, claro que es difícil, claro que es difícil. El desafío es que nosotros profundicemos esos temas. Y en cuanto al tema de transporte, yo lo he explicado muchísimas veces, muy difícil. Yo lo planteaba el año pasado, pero no logré que ningún legislador de la oposición, ya sea nacional o provincial, me escuchara al gobierno, decir, va a cambiar el sistema de transporte porque no es posible tener el mismo sistema cuando vos le quitas 520 millones de pesos al sistema, como hizo de un plumazo el presidente Macri, no solo con San Luis, sino con todas las provincias de Argentina. Pero los legisladores nacionales votaron eso. Los legisladores nacionales de Adolfo dieron quórum. Entonces, yo ayer escuchaba que algunos decían, no queríamos ir a la asamblea para no escuchar al gobernador en las cosas que decía. Pero sí fueron a escuchar al presidente Macri, que no ha habido ningún dirigente político en los últimos años que haya mentido tanto como ha mentido el presidente Macri. Digamos, pasamos de la pobreza cero, de la promesa de pobreza cero, a la pobreza más grande desde el año 2001 para acá. Entonces, cuando vos tenés una crisis económica de la magnitud que tiene la Argentina, ¿usted puede creer que las provincias argentinas van a salir fácilmente de ese contexto? Es irracional. Entonces, lo que no le plantean al presidente Macri, ya sea Poggi, que es un dirigente y un senador de Cambiemos, o el mismo Adolfo, que no va a plantear, porque en realidad lo elegimos para ser senador nacional y debería estar planteando estos temas en la legislatura nacional y no pedir licencia con esa liviandad. Me lo dejó, me puso un 4 en la segunda mano en el truco, entonces no digo que me va a ser difícil. Ya que lo nombra a Adolfo Rodríguez Sá, y después voy a volver con el tema del plan de la lucha contra la pobreza, porque hay un índice en la provincia que preocupa, si es un arrastre nacional o es una falta de reacción local. ¿Molesta lo de Adolfo cuando habla de persecución del gobierno provincial a beneficiarios, habla de fracaso, de no llevar adelante una política para combatir la sorpresa, un hombre del proyecto, hoy en otra lista, duele, molesta, es igual que si lo hubiera dicho el contador Poggi? En realidad, yo creo que a nosotros lo que nos produce una profunda tristeza porque en definitiva, claro, como usted dice, yo creo que en definitiva a San Luis lo ha llevado adelante entre Alberto y Adolfo juntos. Creo sinceramente que quizás el debate interno dentro del peronismo debió haberse dado en las primarias. Estaba la posibilidad total de que participaran en las primarias abiertas y simultáneas. Eso fue lo que había decidido en definitiva el Congreso del Partido Justicialista. Pero mire, yo por ahí también lo escucho, el tema de las persecuciones o demás en los últimos tiempos. Yo por eso traté de contar y decir, el empleo público, el que en definitiva recibe un salario del Estado, con Alberto Rodríguez Sá
está absolutamente tranquilo. No le tienen que venir a decir de afuera cómo está. Por eso aclaré lo del pase a planta permanente, de las recategorizaciones y en definitiva de lo que ha sido a lo largo de los años la forma de conducir o la relación con el empleo público por parte de Alberto Rodríguez Sá. La carrera administrativa, que es tan importante y que nosotros estamos tratando de restablecerla, se rompió en el gobierno de Adolfo. Ahí fue cuando no hubo más ascenso, cuando no hubo más categorizaciones, cuando no hubo pase a planta permanente, que es lo que en definitiva le daba tranquilidad al empleo público. Por eso, que hoy hablemos de esas cosas, a mí no me parece correcto ni me parece bien. O sea, tampoco me parece bien que Poggi se haga el valiente cuando habla de cobardes y demás. Porque este es un cruce que el wifi no anda, cuando con Adolfo andaba, con Alberto no anda, que las casas se hacían con Adolfo y con Alberto no se hace, que se hacían obras con aquel gobierno y con el cual no hace. Hay que tomarlo como una pirotecnia electoral, algo del folclore electoral, porque Adolfo ha sido bastante duro con su propio hermano. Lo ha dicho hace pocas horas por el 2 de abril, fracaso total de políticas. Digo, ha sido bastante duro. Por eso digo, un hombre del proyecto, un traccionador con Alberto, digo, duele pero molesta. No es que ni duele ni molesta, da tristeza. Da tristeza que lo plantea así. Nosotros, en definitiva, nos va a encontrar luchando por el pueblo de San Luis. Pero yo le voy a decir una cosa, porque por ahí le falta memoria, Cuando termina el gobierno de Adolfo Rodríguez Sá en el 2001, también había una profunda crisis económica en el país y también en la provincia de San Luis. Cuando Alberto tiene que asumir el gobierno en el 2003, que luego de la transición de ese año de Alicia Leme, en definitiva eran los 20 años de Adolfo, recibimos 50.000 desocupados en San Luis y fueron contenidos en el plan de inclusión. Esos 50.000 desocupados podemos decir que eran consecuencia del gobierno de Adolfo, una parte, y otra parte fue la debacle del año 2001-2002. Entonces, más que criticar, lo que hay que ponerse es a trabajar las consecuencias de las políticas macroeconómicas que en definitiva no maneja el gobernador de San Luis. Las provincias, los gobernadores pueden manejar ciertas variables, pero las grandes variables no las manejan. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando en la Argentina hubo una devaluación, como pasó durante el 2018 y como está pasando durante el 2019, tan severa, tan fuerte, claro que produce inmediatamente un aumento de la pobreza, porque el INDEC mide la pobreza en función de los salarios. Cuando usted establece que el argentino que no gane 27.500 pesos por mes entra en la línea de pobreza, claramente hay casi en la Argentina más del 50% de pobres, porque el 75% de los salarios en blanco en la Argentina no ganan 27.500 pesos. Entonces, la devaluación y la inflación son los que arrastran el índice de pobreza. Ahora, ¿qué pasa? Que se ha conocido ahora es el segundo semestre del año 2018. Nosotros, en el mes de diciembre dimos un aumento del 21% de los empleos públicos y ahora hemos vuelto a dar un aumento. Esto va a elevar claramente el salario de los empleados públicos, que es uno de los salarios que más toma el INDEC en la provincia de San Luis, y va a mejorar los índices. Ahora, ¿vamos a estar contentos con eso? No, por supuesto que no, porque el problema de la Argentina es la recesión, la falta de consumo, la devaluación, la tasa de interés y el desempleo. Ahora, cuando usted tiene una tasa de interés de referencia hoy en la Argentina del 70% anual, yo le pregunto, ¿quién va a invertir? No invierte nadie. ¿Y cómo se genera empleo? Se genera empleo con inversión. Bueno, nosotros desde la provincia vamos a tener que luchar muchísimo para mantener los niveles de empleo y para mantener también la contención social, porque en estos momentos hay que tener un presupuesto importante para mantener la contención social, que es lo más importante. Está bueno que lo explique, porque el otro día cuando salieron los índices, a nivel
argentino del 32% y a nivel Cuyo ponían a la provincia de San Luis como la más empobrecida, con el índice más importante, por arriba del 31%, pero es cierto que se midió el último semestre del 18. El impacto del último aumento con el primero, usted dice, en la medición de medio año, va a bajar considerablemente el Sí, índice porque va a subir los salarios del empleo público más del 30%. Porque es un número que asusta. Cuando nadie lo explica bien... Por supuesto que nos... No, pero los principales preocupados somos nosotros, ¿eh? O sea, yo no creo que al pueblo de San Luis, con la pirotecnia verbal, le vamos a solucionar los problemas. O sea, que alguien diga alegremente, sin explicar por cómo ni de dónde, va a generar 50.000 puestos de trabajo, digo, me parece poco serio, porque es lo mismo que decía Macri en el año 2015, cuando decía que iba a crear 1 millón de puestos de trabajo y ahí iba a dar 1 millón de créditos para vivienda. El pueblo argentino le terminó creyendo a Macri. Y hoy estamos sumidos en la peor pobreza y en la peor recesión desde el año 2001. Entonces, guarda con los espejitos de colores. Yo creo que el pueblo de San Luis sabe que Alberto no le va a prometer lo que no va a cumplir. Porque primero analiza el presupuesto y luego puede hacer las cosas. Mire, lo peor que los está pasando a los argentinos, y creo que ha quedado demostrado, es el endeudamiento. El endeudamiento que tuvimos, que si bien no es culpa directa o sola y exclusiva de Macri, pero en los últimos 3 años la Argentina se ha endeudado en más de 100.000 millones de dólares, sin poder explicar para qué, a dónde fue, qué hicimos, cómo mejoró la calidad de vida del pueblo argentino. Entonces, nosotros por ahí somos tan prudentes, pero tan prudentes, que le cuidamos no solo al actual empleo público, al actual puntano que está viviendo hoy, sino también estamos cuidando las próximas generaciones. ¿Quién es más prudente, el gobernador o sus ministros? No, porque un ministro le puede proponer al gobernador sí, claramente el gobernador, no solo que es el más prudente, sino que aparte de eso, es el que tiene el conocimiento y el manejo del presupuesto público. Porque es muy fácil, vuelvo a insistir, decir cosas que no se pueden cumplir. Nosotros tenemos un presupuesto, el presupuesto nuestro es de 40.000 millones de pesos, cuando uno lo traslada hoy, estamos hablando de menos de 900 millones de dólares, menos de 900 millones de dólares para todo el año, Y con eso hacemos todo lo que estamos haciendo, porque fíjese, el gobernador en los últimos 2 meses inauguró 4 hospitales en el interior de la provincia. Estamos haciendo el centro oncológico integral. Hemos comprado una máquina que es el acelerador lineal que hay en pocas provincias del país. El 15 de mayo vamos a inaugurar eso. Estamos haciendo casi 1.500 viviendas en todo el interior. Estamos haciendo el hospital más grande que se está haciendo hoy en la República Argentina, porque contrariamente a lo que muchos creen, el principal reclamo que tienen los puntanos es el tema de salud. Pero no porque el hospital público no sirva, no porque el hospital público no funcione. ¿Sabe qué pasa? Que el hospital público está concebido para que los sectores humildes, vulnerables y que no tienen obra social vayan ahí. Hoy el 75% de los puntanos se atienden en el hospital público, porque la obra social no le cubre, porque las prepagas no le cumplen y porque aparte el hospital público da los medicamentos gratis. Entonces, cuando nosotros podemos mostrar un montón de cosas de políticas que tienen que ver con intentar paliar de alguna manera la situación económica. Usted piense, hicimos la inversión en los créditos para los comerciantes en un momento sumamente difícil y se invirtieron más de 160 millones de pesos. Invertimos también una buena cantidad en sostener una actividad que estaba pero muy difícil en el mes de diciembre, que era el de los taxis remis en toda la provincia. O sea, permanentemente estamos analizando y viendo hacia dónde podemos dirigir los escasos recursos que tiene la provincia de San Luis. Entonces, plantearnos a nosotros que en definitiva parecería que fuera todo un fracaso, cuando hoy hay que analizar el conjunto de las provincias argentinas. A nosotros nos encantaría que así como nos critican y a lo cual nosotros recibimos las críticas, estamos abiertos a las críticas y no hay nadie en ese sentido
que les reciban mejor que Alberto Rodríguez, porque él siempre dice a mí me permiten mejorar. Pero pensemos en lo que está pasando en la Argentina, que Poggi diga algo sobre su partido, que es Cambiemos, que está gobernando en Argentina. Y Adolfo, le vuelvo a decir, lo elegimos en el año 2017 para que defendiera el interés y los derechos de todos los puntanos en el Senado de la Nación, no para que él alegremente pidiera licencia. Doctor, muchas gracias por la visita. Hoy debería hoy sesiona la Cámara de Diputados de la provincia. Hoy empiezan, así es. Hoy empiezan. Sí, porque el 1 de abril es la apertura. Bueno, digo porque hay una información de que se estaría buscando conformar el quórum reglamentario para la primera, porque hay temas muy importantes. Todo lo que ha anunciado el gobernador, este plan 1725, esta capacitación, ¿son proyectos que van a entrar o ya están en mesa de entrada en la Cámara de Diputados o tendrán su tratamiento en comisiones? No, el gobernador dijo que todavía no lo había mandado, lo va a mandar en los próximos días y creo que es importante contarlo porque mucha gente quizá no lo sepa, que es un plan de fomento al empleo joven de 17 a 25 años que va a tener mucho que ver con, de alguna manera, desgravaciones impositivas para las empresas que se adhieran. Así que bueno, en un contexto difícil y hay que asumirlo como tal, siempre hay que tener buenas ideas, aun cuando se resignen muchos recursos del Estado en bien del bienestar de todos los sanluiseños. Para otro momento hablaremos de la campaña en Villa Mercedes y en Pedernera. Hablemos cuando usted quiera, lo único que le digo, estamos muy, pero muy bien en Villa Mercedes. Bueno, listo. Con eso me resume prácticamente todas las preguntas. Como siempre, un enorme agradecimiento, ministro, gracias por la visita y la deferencia de venirse directamente hasta el canal. Nosotros tenemos que ir ya cerrando con los datos actualizados del tiempo para cerrar este programa de miércoles que dice lo siguiente. Adelante.